Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por este privilegio. Espero que todos estén bien. Antes de empezar, una oración pequeña. Padre nuestro que está en los cielos, venimos delante de ti, darte muchas gracias, Padre mío, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Te pido que este mensaje sea guiado por tu Espíritu Santo y que sea bendición y gloria de tu nombre, Padre. Todo eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero continuar un poco con, la vez pasada hablaba de los egiptos de Dios, pero hoy me quiero enfocar en un Dios que es el Dios de los filisteos, que es Dagón. Y si pueden abrir sus Biblias, vamos a leer primera de Samuel 5. La palabra de Dios dice: y los filisteos, tomada el arca de Dios, trajeronla desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y metiéronla en la casa de Dagón y pusiéronla junto a Dagón. Y el día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y volviéronla a su lugar. Y tornándose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en la tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todo lo que en el templo de Dagón entra no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Empero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod y destruyólos e hiriólos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Enviaron pues a juntar así todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásase el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que como lo vieron pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento, e hirió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, que se llenaron de hemorroides. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y como el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dijeron voces: han pasado a mí el arca de Dios de Israel por matarme a mí y a mi pueblo. Y enviaron a juntar todos los príncipes de los filisteos, diciendo: despachar el arca de Dios de Israel. Y tornóse a su lugar, y no mate a mí ni a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había ahí agravado. Y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Me interesa esta porción de la Biblia, esta historia, cómo los filisteos habían capturado el arca de Dios después de la guerra. Si usted lee en 1 Samuel 4, va a ver cómo los hijos de Elí fueron muertos, Ofni y Finis, y cómo los filisteos capturaron el arca de Dios. Y el arca de Dios es algo donde estaba la gloria de Dios, era la gloria de Israel. Ahí estaba la presencia de Dios, era algo precioso, era lo más santo que tenía Israel. Y cuando uno estudia el tabernáculo, la arca de Dios estaba en el lugar santísimo, pero como que lo usaban para la guerra, como que la sacaban, porque como que era una bendición para Israel, porque Dios estaba con ellos en la guerra. Pero Dios permitió que Israel perdiera y que el arca de Dios fuera capturada. Muchas veces nos podemos preguntar: ¿pero por qué los filisteos capturaron el arca de Dios? Y todo es porque Dios tiene un propósito. A veces las cosas se pueden ver negativas, pero Dios tiene un propósito acerca de eso, como los filisteos capturando el arca de Dios. Dios tiene sus propósitos. Por supuesto, los filisteos pensaban: si nosotros capturamos el arca de Dios, que es la gloria de Israel, que es lo más santo que tiene Israel, Israel va a ser debilitado, Israel va a perder. Y sí, Dios permitió que perdieran esta batalla. Y también, si ustedes saben, después de las guerras, la nación que vencía a los demás recogían sus despojos. Como que el arca de Dios fue un despojo para los filisteos. Y lo interesante es que agarran el arca de Dios y lo ponen dentro del templo de Dagón, a la par de Dagón. Y eso muestra cómo para los filisteos, Dagón nos dio la victoria y venció al Dios de Israel. Ahora lo vamos a poner en el templo de Dagón. ¿Por qué? Porque
el Dios de Israel es prisionero de Dagón y ahí tenían el arca de Dios. Ese es a lo mejor uno de los pensamientos que tenían los filisteos. Ahora, cuando uno estudia a Dagón, se da cuenta, no sé si usted se va a Google y pone Dagón, va a ver que es mitad hombre, mitad pez. Tiene el cuerpo de hombre, pero tiene como un pez, lo de abajo, es como un pez. Y Dagón es un dios de cosechas o de cultivos y hasta dicen que puede ser de tormenta. Es interesante que este era el dios más importante para los filisteos, Dagón. Y ellos pusieron el arca de Dios ahí a la par de Dagón. Y muchas veces hay filisteos espirituales que quieren quitar la presencia de Dios en su vida, que quieren capturar la gloria de Dios, la presencia de Dios de su vida y como quitarla, sacarla de su vida. El enemigo quiere quitar la paz que Dios ha puesto en su corazón. El enemigo quiere quitar el amor que Dios ha puesto en su corazón, el gozo, la tranquilidad, el descanso que Dios ha puesto en su vida. El diablo quiere quitarle, el enemigo es astuto y quiere quitarnos lo que hay de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y en vez quiere hacernos prisioneros. ¿Por qué? Porque él tiene miedo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque si la gloria de Dios está en nuestras vidas, la presencia de Dios está en nuestras vidas, grandes cosas suceden y el enemigo tiene miedo de eso. Por eso él está detrás de nosotros, batallando, tratando de quitar la presencia de Dios de nuestra vida, la paz de Dios, tratando de alborotarnos, tratando de arruinar nuestros días. A veces el enemigo está detrás de ahí. Dios nos da bendición, Él pone paz en nuestro corazón, Él pone amor, Él pone tranquilidad, pero el enemigo ahí está tratando de quitar esa paz, tratando de quitar ese descanso, esa tranquilidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que levantarnos y pelear, tenemos que seguir adelante. Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, Él es más que vencedor en nuestras vidas. Ahora es interesante que dice que cuando lo pusieron el arca de Dios a la par de Dagón, estaba a la par. Pero cuando ellos se despertaron, dice que el día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana y aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Ahora, eso es interesante, ¿por qué? Porque dice que los pusieron juntos, a la par. Pero cuando ellos se levantaron, el dios Dagón estaba postrado, en una forma postrada. No se cayó, sino que estaba postrado delante del arca de Dios, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer esto. Y esto cómo nos enseña que todo lo que hay en nuestra vida, no importa que sea, que nosotros tengamos a lo mejor lo más alto en nuestra vida, cuando Dios viene a nuestra vida, todo se tiene que postrar delante de Dios, todo tiene que caer delante de Dios, todo se tiene que como de dejar ir. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida. Dios es más poderoso de cualquier cosa. Sí, hay gente a veces allá afuera que tiene idólatras sus carros, diferentes personajes o cualquier cosa tienen como ídolos, pero delante de Dios nada se puede comparar. Delante de Dios todo se tiene que postrar, todo se tiene que postrar y adorar a Dios. Ahora me llama la atención cómo dice que lo pusieron de regreso en su lugar, lo levantan y lo ponen en su lugar. Y dice que se tornaron a levantar de mañana el día siguiente, y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios otra vez, pero esta vez la cabeza de Dagón y las dos palmas en sus manos estaban cortadas delante de Dios. Y esto pues sabemos que pues, supuestamente solamente Dios pudo haber hecho esto. ¿Por qué? Porque nos enseña que no puede ver dos lugares en nuestro corazón, no puede ver dos personas en nuestro corazón. Jesús lo dijo, dos señores. Jesús lo dijo en Mateo 6:24, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Nuestro corazón no puede tener dos señores. Eso nos enseña. Tiene que ser Dios o alguien más. Como no pueden ver dos objetos. Dos cosas no pueden tomar el mismo lugar. No pueden estar en nuestra vida. Solamente tiene que ser Dios. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida y lo único en nuestra vida. Él tiene que tomar primer lugar en nuestra vida. No pueden ser dos. Es uno o es otro. No puede morar la luz y las tinieblas a la misma vez. Es la luz o es las tinieblas. Es amor o es odio. Es perdón o resentimiento. Es libertad
o cautividad, es dulce o amargo, es verdad o mentira, unidad o división, confianza o temor, vida o muerte. Una de las dos, no pueden obrar las dos cosas en una vida, tiene que ser una o la otra. Y nosotros, por supuesto, escogemos la vida, que es Cristo Jesús. Queremos que Jesús more en nuestro corazón. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. La presencia de Dios mora en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y eso es gloria y honra solamente a Dios. Y en el nombre de Jesús, la gloria de Dios está en nuestra vida. Está en la vida de su familia, está en su casa. Todo Dagón, todo enemigo que se levante, toda mentira, tiene que ser destruido en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está en su vida. La gloria de Dios está está en su casa. La gloria de Dios está en su familia. Todo lo que se levante tiene que caer delante de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios toma ese lugar. Todo tiene que caer, todo lo que hay en nuestra vida tiene que irse. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, la luz de Dios, destruye todas tinieblas del enemigo, saca todas tinieblas del enemigo. Ahora me llama la atención el versículo 4, que dice que la cabeza de Dagón estaba decapitado y las manos estaban quebradas. ¿Por qué? Porque esto nos enseña algo muy interesante. Cuando uno lee Primera de Samuel 17, del 51 al 54, va a ver que David le quitó la cabeza a Goliat, que representa muerte. Y cuando uno lee Jueces 8:6, se va a dar cuenta que le dicen a Gedeón: las manos de Seba y de Salumna están en tus manos, dando a entender como que en esos tiempos que les cortaban las manos a los perdedores o a los muertos. Se puede ver cómo sin la cabeza y las manos es tipo de derrota, es tipo de muerte. Y esto es lo que Dios le hizo a Dagón. Ahora, algo que me llama la atención es Josué 11:11, que dice que en la conquista de Josué destruyó a Azor y lo quemó. Ahora, la arqueología y la historia han dicho que han encontrado en los tiempos de Josué, en la conquista de Josué, en la arqueología, que han excavado en Azor, han encontrado que en esos tiempos hubo una quemazón y una destrucción. Ahora hay gente que ha dicho que fue Josué y los israelitas, porque la Biblia lo apoya, pero hay otra gente que dice que no, que fue Faraón. Pero hay algo interesante, una evidencia que encontraron cuando estuvieron excavando Azor, que muchos dicen que sí tiene que ser Josué e Israel, por esta evidencia, que encontraron las imágenes, ídolos y dioses decapitados y con las manos quebradas, lo mismo que Dios le había hecho aquí a Dagón. Ahora, en Deuteronomio 7, 2 y 5, Dios había mandado que Israel tenía que destruir, tenía que quebrar, tenía que cortar y tenía que quemar los dioses de esas naciones paganas. Dios les había mandado, y por eso mucha gente dice: no, esta evidencia que hemos encontrado de los dioses, de las imágenes quebradas, tiene que ser Josué e Israel. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dado un mandamiento que tenían que destruir, cortar, quebrar y quemar todos los ídolos. Ahora, en esos tiempos, muchas naciones, cuando conquistaban otras ciudades, otras naciones, no destruían los templos ni sus dioses. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor. Como ellos creían en muchos dioses, ellos tenían temor que el Dios de esa nación, el Dios de esa ciudad, como ellos pensaban que habían diferentes dioses en diferentes ciudades, tenían miedo que ese Dios se iba a levantar contra ellos y los iba a castigar y iba a traer una revancha en contra de ellos por haber destruido a ese Dios o a ese templo. Pero Israel, ellos sabían que los demás dioses no eran verdad. Ellos sabían que solo había un Dios verdadero, el Creador, Dios del cielo y la tierra, Jehová, Dios de Israel. Ellos sabían que Dios los había formado, que Dios los había escogido. Y ellos conocían, ellos no tenían temor de quebrar estatuas, de quebrar otros ídolos, porque Dios les había mandado. Pero las demás naciones, ellos sí tenían temor de tocar los dioses o templos de otras naciones. ¿Por qué? Porque ellos creían en diferentes dioses, pero no Israel. Pero me llama la atención cómo la arqueología encontró estas estatuas decapitadas y con las manos quebradas, igual de lo que Dios le hizo a Dagón. Es que Dios no comparte su gloria con nadie.
Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando Israel cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, como que le estaban dando gloria a Dagón. Dagón, tú nos has entregado a Israel en nuestras manos, porque tú nos has entregado, nos has dado la victoria. Mira, el Dios de Israel no los pudo defender, pero Dios ya le había dado a Samuel, ya le había dado la profecía, le había dicho a Samuel que los filisteos iban a matar a Ofni y a Finis. Ya les había dicho que iba a ser derrotado. Y ese es nuestro Dios. Que nuestro Dios, Él dice el futuro antes que suceda el futuro. Si usted mira y lee la Biblia, se va a dar cuenta que a través de profetas, a través de siervos de Dios, Dios ya les había dicho lo que iba a pasar. Pero Dagón no podía hacer esto. Pero como le estaban dando gloria y honra a este Dios, Dagón, Dios los castiga. Dice que aún los mismos filisteos dijeron en el versículo 7, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ellos mismos confesaron que el Dios de Israel era verdad, que el Dios de Israel, que su Dios no podía contra el Dios de Israel. Ellos mismos lo estaban diciendo aquí, y como que tuvo miedo a Astor y se lo entregó a otra ciudad poderosa, a los filisteos, Agar. Y después Dios también les mandó enfermedades, tumores, hemorroides a Agar, y Gad se lo pasó a Ecrón. Y después dice que ya los filisteos dijeron, no queremos el arca de Dios, es muy fuerte, muy duro, nos estamos muriendo, aquí hay muerte, el Dios de Israel nos está matando. En el capítulo 6, si uno lee Samuel, ya se lo regresan a Israel, pero con un respeto. Dice que le hicieron un carro nuevo, usaron 2 bueyes que nunca habían trabajado y mandaron como una reverencia, como un sacrificio, pero de oro. Se lo pusieron ahí en el carro donde estaba el arca de Dios, como dándole un pago a Dios que parara, ya no nos castigues. Esta es nuestra ofrenda hacia el Dios de Israel, porque sabemos que es verdad. Ellos mismos reconocieron que el Dios de Israel era verdad. Ahora, cuando uno va a Jueces 16, se va a dar cuenta de otra historia y es lo mismo. En Jueces 16, versículo 23 dice, entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Samsón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, loaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, al cual había muerto a muchos de nosotros. Y aconteció que yéndose alegrando el corazón de ellos, dijeron, llamar a Sansón para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Sansón de la cárcel y hacía de juguete delante de ellos, y pusiéronlo entre las columnas. Y Samsón dijo al mozo que le guiaba de la mano, acércame y hazme tentar las columnas que sustentan la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban ahí, y en el alto piso había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Samsón. Entonces clamó Samsón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Samsón las 2 columnas del medio sobre las cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Samsón, muera yo con los filisteos. Y estribando con su esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que habían muerto en su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, tomáronle y lleváronle y le sepultaron entre Sonra y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Hablando de Samsón, podemos ver cómo cuando Samsón al fin fue capturado por los filisteos, dice que ellos hicieron una fiesta. Y yo puedo pensar que dice que una casa, pero puedo pensar que a lo mejor fue en un templo de Dagón. En el templo, ¿por qué? Porque dice que
se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios, dice, y alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Samsón, nuestros enemigos. Dice que loaban a sus dioses, alababan a sus dioses, diciendo a Dagón, nuestro Dios Dagón entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había muerto a muchos de nosotros. Ahora los filisteos comenzaron a alabar a Dagón, diciendo, Dagón, tú nos has entregado a Samsón, nuestro enemigo, el que se ha levantado contra nosotros, el que ha destruido, ha matado a muchos de nosotros. Tú, Dagón, has entregado en nuestras manos a este enemigo de nosotros. Pero Dios, sabemos que Dios, Jehová Dios de Israel, es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y el versículo clave de Jueces 16 es el 20, cuando dice que cuando al fin Samsón, los filisteos cayeron sobre Sansón y Dalila le dijo, Samsón, los filisteos es sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero este es bien clave, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Dios se apartó de Samsón y por eso los filisteos agarraron a Samsón, lo llevaron prisionero, le quitaron sus ojos, le cortaron por supuesto antes de capturarlo, le cortaron el pelo, que el espíritu de Jehová se apartó de él, se fue de él. Y podemos ver que no fue Dagón el que entregó en las manos a Samsón a los filisteos, sino que fue Dios que dejó a Samsón y por eso los filisteos lo agarraron. Fue Dios que lo permitió, pero no fue Dagón. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y mientras ellos alababan a Dios, mientras ellos alababan a Dagón y le daban gloria a Dagón y le daban toda la gloria a Dagón que había entregado a Samsón en sus manos, dice que Dios, y llamaron a Samsón para burlarse de él, burlándose de su enemigo, pero Dios, una vez más, que dice que su nombre de él no es avergonzado ni es amancillado por el amor de Dios. Dice Isaías 48:11, dice, por amor de mí lo haré, para que ya no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro, dice Dios. Dice que él le regresó las fuerzas a Samsón y Samsón destruyó y dice que murieron todos los que le estaban dando la gloria a Dagón, celebrando ese sacrificio a Dagón, esa fiesta a Dagón, todos murieron, incluyendo Samsón. Dice que murió Samsón. Ahora mucha gente puede decir que Samsón se suicidó, pero la verdad yo no lo miro así, yo lo miro más como un sacrificio que él se sacrificó, como por ejemplo en el militar he oído de historias de soldados que ellos dan su vida por otros, se sacrifican. Por ejemplo, tiran una granada. Un soldado se va a tirar encima de la granada sacrificando su vida para que no mueran los demás alrededor de él, sino que solamente uno. Así lo miro yo. Y cuando uno lee Hebreos 11:32, menciona a Samsón como uno de la fe, como uno de los jueces, de los meros de la fe. Y podemos ver cómo Dios hace juicio y se venga de los que le dan la gloria a Dagón. Cuando no fue Dagón el que entregó a Samsón en manos de filisteos, sino que fue Dios. Ahora sabemos que Jehová no comparte su gloria con nadie. Y hoy podemos ver cómo le mencioné a Dagón en 1 Samuel 5 y en Jueces 16, cómo los dos le dieron gloria a Dagón, pero Dios humilló a Dagón. Dios humilló a Dagón y le demostró que el Dios de ellos no es verdad, que solamente hay un Dios verdadero, y ese es Jehová Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos. Ningún Dios puede, y podemos ver en la Biblia, así como mencioné la vez pasada de los egipcios, todos los dioses que Dios humilló, mandándole las plagas a los egipcios. Aquí podemos ver cómo Dios humilla a los filisteos, humillando a Dagón, humillando a su Dios. Y antes de terminar, cuando en Isaías 42:8, es un versículo que me llena y es precioso. Dice Jehová, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no da la alabanza a nadie, a ningún otro Dios, ni a esculturas, dice, a dioses, a imágenes, no. Solamente es Dios, Dios de Israel. En Deuteronomio dice,
que Él no permitió que Israel viera su rostro para que Israel no hiciera forma de imagen a Dios. Por eso Dios no permitió que Israel lo viera, para que no hicieran imágenes, para que no supieran cómo Dios se mira, para no hacer imágenes o estatuas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, que Él es verdadero y Él vive en nuestros corazones, y por eso nosotros no necesitamos adorar imágenes o buscar imágenes, no, porque nosotros sabemos que Dios mora dentro de nosotros. Dios está ahí. Cuando uno se inclina sus rodillas, Dios lo escucha a uno, y Dios es muy bueno, y Dios quiere glorificar su nombre en nuestras vidas, y la gloria y la honra sea para Dios.